Cuando nosotros caminamos con Dios, no sé si a usted le ha pasado, que nosotros empezamos ese caminar con Dios y empezamos a descubrir que cosas que creíamos que eran buenas no eran tan buenas. ¿Sí o no? Empezamos a descubrir cosas que yo decía, ¿qué tiene de malo esto? Resulta que sí era malo. O yo no sabía que esto ofendía a Dios como tal. Lo cual implica que cuando caminamos con Dios empezamos a experimentar un cambio en nuestra manera de pensar. Y eso es obvio porque justamente lo que el apóstol Pablo dice, es necesario renovar nuestro entendimiento. Renovando el entendimiento empezamos a pensar como Dios piensa y a entender lo que Dios está haciendo. Y eso es esencial a la hora de nosotros relacionarnos con Dios y poder recibir de parte de Dios. Entonces, muchas personas desean que Dios les bendiga. Y lo que tienen que entender cada persona es, Dios te bendice si tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí es donde comienza la traba para muchos, porque la gente piensa, si yo pido conforme a la voluntad de Dios, significa que Dios me puede a mí responder no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y como no confiamos tanto en Dios, decimos, ¿qué tal que me conteste lo que yo justamente no quiero recibir? ¿Eso qué representa o qué significa en realidad? Nosotros realmente no confiamos en las buenas intenciones de Dios. Hay gente, yo conocía jóvenes, que les decía a uno, ve, entrégale tu vida al Señor, sírvele a Dios con todo tu corazón y deja que Él te guíe en todo. Y él decía, uy, no, yo creo que no, porque seguro el Señor, con lo regalado que es, si yo le pido que me dé una novia, me va a dar la que menos me gusta a mí, con el objeto de salvarla a ella y a mí hundirme. Sí, hay gente que piensa así. Si yo le pido al Señor que haga su voluntad en mi vida, que me responda conforme a lo que Él quiere, ¿qué va a pasar? Que tal vez me va a quitar finanzas y me va a tener en la pobreza, porque tenemos el concepto que a Dios le encanta que la gente ande en escasez. Yo escuché a muchos jóvenes que se negaron a servir al Señor porque decían, si yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, te quiero servir, fijo se le da por mandarme por allá a la selva a evangelizar, donde la gente anda desnuda y me tocará a mí predicar todo desnudo, o si no con caníbales donde me van a devorar, porque siempre pensamos que si es hacer la voluntad de Dios, es hacer algo que me va a hacer perder a mí algo, o me va a quitar el beneficio o el disfrute de alguna cosa, cuando en realidad quiero decirles una cosa, lo que necesitamos renovar nuestra mente es entender que si Dios nos dice que pidamos conforme a su voluntad, es porque la voluntad de Él excede en cantidad, en cualidad, en calidad, en cualquier aspecto, los deseos de nuestro corazón. El deseo de Dios para nosotros es mejor que nuestro propio deseo. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Y es importante que lo entendamos así, porque cuando empecemos a pedir, por ejemplo, Señor, en este tiempo que viene, haz tu voluntad, tenga la certeza que la voluntad de Dios es buena. Y que pida con toda sinceridad lo que es la voluntad de Dios. Algunos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Nosotros empezamos a darnos cuenta de la voluntad de Dios cuando empezamos a ver cuáles son las cosas que Dios ha concedido en la Biblia a otros personajes. Lo que está escrito en la Biblia está ahí para que nos sirva de ejemplo a nosotros. Y usted va a encontrar que algunas personas oraron y Dios les respondió, lo cual significa que eso que pidieron era ¿qué? La voluntad de Dios, y que si se lo concedió a ellos, también me lo puede conceder a mí. Entonces la Biblia habla de un hombre que se llamaba Jabes. Quiero que vaya rápido a Primera de Crónicas, libro de Crónicas, capítulo 4, el verso 9. Dice el verso 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Qué hizo el Señor? Le otorgó, le concedió lo que pidió. En medio de las genealogías, ¿cuántos han leído las genealogías? Hay que leerlas, son palabra de Dios también. Y las genealogías suelen ser aburridas, porque dice, y fulano de tal engendró a este, y este engendró a no sé quién. En medio de una lista de genealogías, aparece Jabes. Es más, nadie se explica por qué está ahí, porque ni siquiera muestran de quién era hijo.
resultó insertado ahí. Algunos estudios de la Biblia no saben si era la tribu de Judá o la tribu de Benjamín, pero el tema es que está Jabes ahí. Y Jabes está ahí para mostrarnos simplemente una cosa: una persona que nació en vergüenza, que nació siendo rechazado, pero que oró a Dios, y lo que oró a Dios, ¿qué pasó? Diga conmigo, se lo concedió. ¿Qué hizo el Señor? Jabes pasó a la historia simplemente porque su vida era difícil, pero fruto de que fue y buscó a Dios y le pidió conforme a su voluntad, y Dios se lo concedió, cambió la historia de su vida y él entró en la historia de la humanidad. Yo lo que quiero hoy compartirles a ustedes es el hecho que si nosotros aprendemos a pedir como pidió Jabes, con la actitud correcta, Dios nos lo va a conceder. Y ahí habla de 4 cosas específicamente que Dios le concedió a Jabes. Número 1, bendición. Dios quiere bendecir. Y Dios te va a conceder, si tú pides bendición, te va a conceder bendición. Número 2, si tú le pides al Señor que ensanche tu territorio, Dios concede eso, ensanchar el territorio. Número 3, si tú pides presencia de Dios, que Dios esté contigo, Él va a estar contigo y te lo va a conceder. Y número 4, si tú pides victoria sobre tus enemigos, el Señor te lo va a conceder. Y que simplemente pedir esas 4 cosas excede cualquier deseo en nuestra vida. No nos vamos a perder de nada, y al contrario, sí vamos a ser realmente levantados y bendecidos por Dios. Yo por eso quiero que veamos esas 4 cosas hoy desde el punto de vista de que si nosotros oramos la voluntad de Dios, recibiremos respuesta. Diga que a su lado, si oras la voluntad de Dios, recibirás respuesta. Yo quiero que comencemos con el final del versículo. El final del versículo dice, y Dios se lo concedió. Esa sola frasecita nos dice a nosotros varias cosas que es importante que tengamos en cuenta antes de pedir. Tenemos que afianzar nuestra fe en un Dios verdadero para poderle pedir con libertad, con confianza. Y antes de que usted pueda pedir bendición, que se ensanche el territorio, que la presencia de Dios esté con usted, que usted tenga victoria sobre sus enemigos, es necesario que usted sepa quién es Dios realmente desde ese punto de vista. Y cuando Él dice, Dios se lo concedió, nos da primero la imagen de 2 personas que han venido hablando, una pidiendo y la otra teniendo el poder para dar. Cuando dice Dios se lo concedió es porque Jabes, aunque nació en una situación difícil, complicada, él se acercó a Dios, le pidió y Dios se lo concedió, lo cual significa o nos enseña que nosotros podemos tener una relación con Dios. ¿Qué podemos tener? Podemos acercarnos a Él, podemos hablar con Él, podemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Y lo que la palabra nos enseña es que si tenemos una relación con Dios, le pedimos a Él, le hablamos a Él, Él nos va a conceder lo que nosotros necesitemos. Cuán importante es que nosotros comprendamos el valor de la relación con Dios. Muchas personas piensan que a Dios hay que pedirle las grandes cosas, pero ¿cuántos saben que Dios también piensa en las pequeñas? Qué bueno es decir al Señor, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú transformes esta ciudad. ¿Cuántos saben que Dios la puede transformar? Puede. Pero también, Señor, ¿cómo me gustaría comer una sobrebarriga? ¿Vale o no vale? Igual. Y Dios tiene ese poder y esa capacidad para relacionarse con nosotros, conocer nuestra necesidad y suplir aún las cosas más pequeñas. Yo no sé si a usted le ha pasado, me ha pasado muchas veces, que hay cosas que simplemente las deseo. Que uno dice, me gustaría tener tal cosa. ¿Que no es de los que usted ha recibido y le ha llegado? Es porque usted no ha pedido. Porque cuando uno pide, uno recibe. Esa expresión, y Dios se lo concedió, significa que Dios es poderoso. Que Jabes pidió una cosa realmente grande, pero Dios le respondió. Por lo tanto, nosotros debemos acercarnos y pedir a un Dios que tiene poder, a un Dios que tiene autoridad. Yo no sé a cuál Dios le pide a usted, pero Jabes le pidió a uno que él sabía que podía responderle. Y confió en ese poder y por eso vio respuesta. Creo que el mensaje aquí también es muy claro cuando dice, y Dios se lo concedió, es que la oración funciona. La oración sí funciona. A Jabes le funcionó, y el mensaje que Jabes dejó en esos 2 versículos, que es los únicos que aparece de Jabes, es para decirnos, si pedimos, recibiremos. Toda la Biblia tiene un mensaje constante donde nos dice, cuando buscamos a Dios lo podemos hallar. Si le pedimos, Él nos va a responder. Y si nosotros todos los que somos cristianos realmente nos propusiéramos constantemente buscar a Dios, pedirle genuinamente en nuestro corazón lo que necesitamos, lo que no, recibiríamos mucho más respuestas.
Y yo sé que todos nosotros tenemos el concepto de la oración funciona, la oración, pero por alguna razón, por alguna estrategia del enemigo, por algún engaño del enemigo, nosotros no oramos. Pero Jabes viene a insistirnos con Dios concede cuando uno le pide. Y la oración funciona. Y yo creo que la oración o esa expresión de recibir respuesta de parte de Dios deja en nuestro corazón un sentido de realización. Yo no sé si se ha sentido realizado cuando Dios le responde a usted una oración. O sea, es un momento maravilloso, un momento espectacular donde uno sabe que yo pedí algo y en este momento Dios me acaba de responder así, de manera específica, de una manera tan tangible que yo digo, fue Dios, fue Dios. Y yo no estoy experimentando esa emoción, pero para mí ha sido esos momentos que yo los tengo en mi memoria, yo los atesoro porque eso ayudan a mi fe, ayudan a mi confianza, pero sobre todo me muestran constantemente que orar vale la pena, que buscar a Dios vale la pena. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando comenzamos Sin Muros. Yo tenía mis dudas con respecto a arrancar esta iglesia, este ministerio. Me preocupaban finanzas, me preocupaban la presión que había sobre nuestras vidas, un montón de cosas. Así que yo le puse, por así decirlo, como una señal, una petición al Señor que me confirmara que realmente Él quería que yo empezara a pastorear una iglesia aquí en Bogotá. Y fue esta. Le dije, Señor, si realmente quieres una iglesia acá y conforme a lo que tú me dices, yo necesito una cosa, que me den la personería jurídica. Porque yo no quiero tener una iglesia ahí manejando finanzas de la iglesia como si fueran personales. No quiero una cosa oculta, no quiero una cosa legal, una cosa bien hecha. Yo quiero tener una cuenta corriente, legalmente, donde la gente pueda depositar su dinero. Cosas así por el resto. El problema era que en ese entonces estaba vetada para las iglesias las personerías jurídicas. Las únicas que escasamente, y eso con mucha influencia, uno consiguiera las que le daban a uno bajo la cobertura de otra iglesia. Pero especial no estaban dando. Y yo dije, bueno, Señor, yo hago la tarea. Me junté con un abogado, creamos los estatutos de la iglesia, todo lo que es de ley, y la presenté ante el Ministerio del Interior. Cuando hablé con el asesor jurídico me dijo, pastor, yo se la recibo, pero ahorita, mire, me mostró así un mamotreto. Aquí hay un montón, no están aprobando ninguna. Y bueno, póngala ahí. Yo aquí tengo un trato con Dios. Yo le he venido pidiendo una cosa, vamos a ver qué hace Él al respecto. Unas semanas después, me llama el asesor jurídico y me dice, pastor, aquí hay una cosa extraña. Digo, ¿por qué? Dice, acaban de venir de parte del ministro a preguntarme por su iglesia. Yo dije, el milagro. Pero me dice, lo que me dijo la persona que vino de parte del ministro fue, aquí hay una iglesia Sin Muros que está solicitando personalidad jurídica. Y yo le dije que sí. Entonces me dijo, sáquela porque no la vamos a aprobar. Me dijo, la persona que trabaja en la persona jurídica me dijo así, me dijo, pastor, usted tiene que tener unos enemigos muy poderosos para que hagan eso. Y yo dije, no, pero ¿qué voy a hacer? Y yo le dije, bueno, ¿y qué hacemos, mano? Me dijo, pastor, yo tengo que hacerlo, tengo que sacarla. Y usted no me la puede tener unos días más ahí. Digo, yo se la tengo, pero igual tarde o temprano tengo que sacarla. Dije, no, téngamela ahí. Y Dios comenzó a orar. Ese ministro lo sacaron con un montón de problemas y todo. Entró otro. Dios usó una persona que nos conectó con el ministro, fuimos a hablar con el ministro. Y cuando hablamos con el ministro le dije, mire, yo tengo experiencia en estos años del ministerio, estamos trabajando aquí y queremos hacer una iglesia. Y él me dijo, se la voy a aprobar. Y yo pensé que me estaba como sacando. Me dijo, no, se la vamos a aprobar. Yo le dije, pero ministro, es que se la voy a aprobar. Y cogió el teléfono y llamó en ese momento a la persona, súbame, ¿cómo se llama su iglesia? Sin Muros, Ministerio Internacional. De Sin Muros, que me la suba aquí, que la voy a firmar el lunes. Y yo salí, wow. Pero yo salí en ese momento y salí a la calle y me llevé para la casa cuando me llamó el asesor jurídico. Me dice, pastor, ya recibí la instrucción del ministro de subirle porque le va a firmar. Tenemos un pequeño problema. Y es que usted presentó pero viene con el nombre del anterior ministro. Y él no le va a firmar una cosa que viene con el anterior ministro. Yo lo que tengo que hacer es sacar su documento, devolvérselo para que usted haga la rectificación y volverlo a poner en lista. Dije, pero mano, mira el milagro que Dios está haciendo. Me dijo, bueno, yo le voy a hacer el favor, yo le cambio la hojita y le coloco el nombre del nuevo ministro. Y hermanos, usted no sabe la sensación que yo sentí entre ese lugar y caminar al parqueadero del este. Yo sentí una emoción y yo decía, wow, Dios hizo el milagro. Puede haber gente muy poderosa con mucha influencia, pero si Dios interviene, vea, no importa la posición Dios lo hace. Dios usa personas para abrirnos a nosotros la puerta. Pero sobre todo, ¿sabe cuál es la sensación más grande? De sentir, Señor,
sí está hablando contigo. Eso que yo hablo y te pido, no es palabras al viento. Hay un oído poderoso escuchándome y es tu oído. Y yo estoy hablando con el Creador del universo, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. ¿Cuántos saben que eso es emocionante? Por eso yo les digo, usted y yo tenemos para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra vida personal, para Sin Muros, buscar esa magia de y Dios nos lo concedió. Tenemos que anhelar que Dios nos lo conceda. Me doy cuenta, oramos por esto y Dios nos lo concedió. Oremos aquí por los del lado y Dios nos lo va a conceder. Oremos porque familias vengan y Dios nos lo va a conceder. Porque si algo podemos tener la certeza es, Dios concede las peticiones de tu corazón. Dile que está a su lado, no te preocupes, Dios concede las peticiones de tu corazón. ¿Qué hace el Señor? Aquí está conmigo la persona que me acompañó a hablar con el ministro, que fue el doctor Jesús Bernal. Levante la mano así, senador. Él fue la persona que me ayudó, así que testigo tengo de que fue verdad. Pero a mí lo que me encanta de ver cómo Jabes, al comprender que Dios era un Dios que concedía las peticiones, entonces pidió. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, entrar con valentía al trono de la gracia. ¿Y qué debemos hacer? Pedir con sinceridad. Y él comienza diciendo, Señor, pido bendición. Necesito tu bendición. Y yo creo que tú me puedes bendecir. Y a mí me gusta como él hace, porque Jabes viene una situación complicada. Por eso su oración no fue cualquier oración. La oración arranca diciendo, oh, si me bendijeras. ¿Sí o no? Porque hay una gran diferencia entre decir, Señor, bendíceme, a, oh, Señor, bendíceme. Porque el "o" que le pone. A ver, piense esto. Cuando usted veía el Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? Algunos no tuvieron niñez. Los que tuvimos niñez sí vimos el Chapulín Colorado. ¿Se acuerdan de ese momento cuando alguien se metía en problemas y toda esa cuestión? ¿Qué decía? Oh, ¿quién podrá defenderme? ¿Sí o no? ¿Sonaría igual si dice, ¿quién podrá defenderme? No, el "o" le ponía la expresión de genuina necesidad, de honesta urgencia. Jabes dijo, oh Señor, si me bendijeses. ¿Por qué razón colocó el "o"? Porque fue un niño que la mamá lo tuvo en momentos difíciles. Dice, por cuanto lo tuvo en dolor, la señora se desquitó con su pobre hijo. ¿Qué nombre le colocó? ¿Y qué significa Jabes? Dolor, dolor. ¿Usted sabe lo que significó para ese niño? Uno puede especular. ¿Por qué dice la mamá que lo tuvo en dolor? Tal vez sufrió mucho en el parto, duró, 5, 8 días sufriendo dolores de parto. O puede ser que justo en el momento en que ella estaba dando por dar a luz, vino una crisis financiera, tenían escasez, no tenían ni para comer. O puede ser que en ese momento el esposo la estaba abandonando y ahora estaba angustiada de saber que venía un hijo al mundo y no sabía qué hacer con él. Y la mamá, que lo que hizo fue colocarle el nombre que a ella mejor le pareció y le colocó dolor. ¿Y usted imagina lo que significa para un niño eso? Dolor, pase a la mesa, ya está servida la comida. Dolor, lávese las manos antes de sentarse en la mesa. Dolor, es hora de dormir. Yo me imagino que en el colegio él llegaba y los amigos le preguntaban, oiga, ¿usted por qué le colocaron ese nombre? Dolor. Y él cuenta la historia, no, es que mi mamá, pobrecita, ella sufrió cuando yo nací, por mi culpa, ella pasó eso y por eso me colocó dolor. ¿Qué significaba eso? Que el nombre de Jabes no le hablaba de su futuro, le hablaba todo el tiempo de su pasado. Y saben, los judíos colocaban nombres, pero los nombres eran proféticos. Y por eso cuando Dios quería hacer algo con alguien le cambiaba el nombre. A Simón se lo cambió y le puso Pedro. A Saulo le cambió el nombre y le puso Pablo. Josué, el gran conquistador de Israel, que metió a Israel en la tierra prometida, no se llamaba Josué, su nombre era Oseas. Y le cambió el Señor el nombre y lo puso Josué, porque los nombres se colocaban con un propósito para describir la personalidad, el carácter, el llamado, el futuro de una persona. Pero la mamá se encargó de colocarle a Jabes un nombre que le recordara todo el tiempo que por su culpa yo sufrí. Entonces, ¿saben, hermanos? El enemigo siempre buscará manchar nuestra vida, colocarnos esas cosas en nuestro corazón. Y a veces nos acostumbramos ya. ¿Tú cómo te llamas? Fracaso.
¿Tú cómo te llamas? Ruina. ¿Tú cómo te llamas? Enfermedad. Y aceptamos eso. Me hizo acordar de un día, fui a tomarme un café. Y ahora ustedes saben, uno va y pide el café y le piden a uno el nombre, para luego llamarlo a uno. Y yo no quería dar mi nombre. Entonces me preguntaron, me dijeron, ¿cómo se llama? Jaime. Y fui y me senté. Y me puse a hablar con otras personas ahí, hablaba y hablaba. Y yo sí que gritaban, ¡Jaime! ¡Jaime! Yo ni me paraba, porque yo no me daba hasta que caí en cuenta. Porque uno se habitúa a su nombre, ¿sí o no? Y responde a su nombre. Y cuando usted se llama bendición, se llama victoria, usted responde a la bendición, pero cuando usted se ha llamado toda la vida fracaso, derrota, culpa, pasado de ruina, usted responde a ese nombre. Y por eso Jabes tenía una necesidad profunda en su corazón de que su vida fuese cambiada. Y su oración, ese expresaba no solamente el dolor, también expresaba el genuino deseo de que mi vida sea diferente. Ustedes tienen que empezar a desear, su vida tiene que ser diferente. Diga que está a su lado, tenemos que desear una vida totalmente distinta. ¿Qué tenemos que desear? Pero es un deseo con intensidad. Y por eso él comenzó a deseó primero bendición. Algunos hablarán de, si usted en la bendición es un avaro. No, la Biblia nos dice, entre las cosas que Dios concede es bendición. Por lo tanto, podemos pedirla con todo nuestro corazón y desearla porque Dios sí quiere bendecirnos. Cuando uno decide pedir bendiciones porque ya no quiere más escasez, no quiere más ruina, no quiere más ese conflicto de familia, no quiere vivir en esa situación en la cual está adversidad. Y uno tiene que decir, Señor, tú me puedes bendecir. Y es cuando nosotros comenzamos a comprender cómo Jabes fue a Dios y le pidió a él bendición, porque Jabes entendió una cosa, la fuente de toda bendición es Dios. ¿Quién es la fuente de toda bendición? Es Dios. No es mi trabajo, no es el jefe, no es el gobierno, no es la situación económica del país, es Dios. Mucha gente pronostica próximos meses muy complicado, situación económica difícil, hay una reforma del gobierno, van a haber más impuestos, el gobierno gastó más de lo que gana, entonces está entrando en crisis, porque eso pasa, ¿no? Si usted gasta más de lo que gana, ¿qué pasa? Se empobrece. Entonces hay que mirar dónde consigue dinero, y eso es exactamente lo que hizo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la gente empieza a volverse pesimista, el dólar se disparó, las cosas se van a complicar. Pero yo simplemente hoy les digo a ustedes, no dependemos de la situación económica, no dependemos del gobierno, la fuente de toda nuestra bendición es el Señor Jesucristo. Y podrá haber escasez a nuestro alrededor, pero nosotros vendremos bendición porque el Señor nos ha concedido el ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen que es así? Para esto tenemos que entender simplemente que por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros. A veces no, murió para pagar nuestros pecados. Sí, pero junto con esto, el Señor cargó la maldición, la ruina, e hizo un intercambio y nos dio bendición. Bendición. Yo comparo siempre la cruz como los famosos hoyos negros. ¿Saben cuáles son los hoyos negros? Los científicos dicen que en el espacio hay una cosa extremadamente oscura, grandísima, y que anda absorbiendo todo lo que se le atraviesa en su camino, y todo desaparece. Y saben, la cruz es como ese hoyo negro. Todo el mundo lo ve como negativo. La cruz era un lugar de sacrificio, un lugar de castigo. La cruz era para los peores delincuentes, para los más depravados. La cruz era símbolo simplemente de escarnio público, pero Cristo usó la cruz y en ella absorbió de nosotros la enfermedad, la maldición, la ruina, y que nos dio de intercambio. Nos dio bendición. Así que usted en Cristo Jesús puede tener la certeza, a mí el Señor me va a conceder bendición. No muchos están convencidos, pero yo lo creo, en que Dios. Yo sé que a veces usted dice, bueno, pero mira mi vida, mi situación. Cuando usted ha permitido queja en su corazón y habla ese tipo de cosas, en lugar de usted estarse quejando, vuelva hacia Dios y diga, oh Señor, si tú me bendijeses. Y puede tener la certeza, Cristo fue a la cruz, la bendición está concedida. Si usted la pide sinceramente, el Señor se la va a conceder. ¿En qué quiere ser usted bendecido? ¿En qué quiere ser bendecido?
Este miércoles vamos a estar orando justamente por las metas, peticiones en las que queremos ser ¿qué? Bendecidos. ¿Cuántos van a estar aquí este miércoles para hacer eso? Hermanos, es esencial. Si usted ni siquiera sabe que quiere ser bendecido, por eso no recibe nada. ¿Qué está usted pidiendo así con intensidad en que Dios le bendiga? Jabes, a pesar de su condición, a pesar de la situación en que nació, él cambió su vida. Pero porque él sabía que podía pedir a Dios y le pidió lo que él sabía que Dios le concedía. Hermanos, es un mensaje para nosotros. ¿Qué área de tu vida? Tómate el trabajo de aquí al miércoles, haz una lista. En esto necesito bendición, Señor. En este es el área, este específicamente. Y si tú traes eso y lo pides, puedes tener una certeza, Dios me va a conceder esa bendición. ¿Qué nos va a conceder el Señor? La otra cosa que Jabes pidió, ¿cuál fue? Ensancha mi territorio. Los judíos y en el Antiguo Oriente tenían el concepto que Dios gobernaba ciertos espacios, o los dioses gobernaban ciertos espacios, y para uno extender el territorio de su Dios había que conquistar otras naciones. Por eso habían guerras y se extendían buscando dominar otros pueblos. Por eso el rey de Babilonia, cuando logró dominar a Jerusalén, él no entendió que Jerusalén caía ante Babilonia, no por el poder del Dios de Babilonia, sino porque Dios estaba castigando a Jerusalén, por sus pecados, por su maldad. Pero el rey de Babilonia creía que al extender territorio estaba conquistando más para su Dios. Por eso dice que tomó todo el templo y lo llevó a su Dios Baal en su templo, porque era una forma en que la gente decía. David hacía exactamente lo mismo. Él iba a la guerra, extendía el territorio y él creía de esa manera que de esa manera extendía el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jabes estaba pidiendo, extiende mi territorio, ensancha mi territorio, corre los límites, corre las fronteras de mi tierra para que sea más grande, no estaba pidiendo en avaricia, quiero más tierra, sino estaba diciendo, dame mayor influencia. Permíteme hacer algo que extienda tu reino, que haga cosas más excelentes. En otras palabras, él pedía, dame más influencia, dame más autoridad, dame mayor responsabilidad. Nosotros cristianos tenemos que entender que entre las cosas que Dios concede es cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame más finanzas porque quiero honrar tu nombre. Cuando usted pide de esa manera, le es concedido. Muchos no reciben porque piden ¿para qué? Como dice Isaías, para gastar en sus deleites, para gastar en lo que no conviene, para gastar en lo que ofende a Dios. Por eso es que no reciben bendición. Pero cuando uno pide para ensanchar el reino de Dios, Dios extiende el territorio. Es válido pedir, Señor, asciéndeme de posición, que yo tenga un lugar de mayor autoridad en mi trabajo, en mi profesión. ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos pedir eso o no? Claro, Dios quiere levantar a sus hijos, ensancharles el nivel de influencia. ¿Para qué? Para que desde ahí honren a Dios, glorifiquen a Dios. Pero si alguno se está pensando, Señor, asciéndeme, con eso le pego una humillada a esta vieja que me cae mal, que no sé cuántas, ¿Dios concederá eso? No. Por lo tanto, si algo que Dios concede es cuando hay hijos de Dios que dicen, Señor, dame más finanzas para poder ensanchar tu reino, dame más de tu provisión. Lo que yo le contaba ahora de esta persona que vino, me entregó $1.000.000 de pesos. Yo sé que Dios me está bendiciendo porque puedo contribuir. Y estoy seguro, ese dinero que Dios no le hará falta, Dios le hará mucho más. Pero porque tiene en mente ¿qué? Ensanchar. Por eso, hermanos, por favor, les pido esto, oren por ensanchar el territorio, su territorio. ¿Eso qué significa? Oren porque Dios los coloque en lugares de mayor influencia, les dé mayores capacidades. No se conformen donde están. Hay gente que les dice, venga, ahí este reto, ¿usted le gustaría? Yo quiero esto, que sea más tranquilito, no sé qué. Y dejamos los lugares de influencia, los lugares donde podemos tocar vida, en manos de gente que sí promueve perversión, todo lo malo, cuando los hijos de Dios están llamados a ocupar esos lugares de influencia. ¿Saben, hermanos? Hacer lo que vamos a hacer, tocar vidas, transformar, no significa con personas que andan escondiéndose debajo de la silla. Se logra con personas que dicen, Señor, ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Eres empresario, Señor, una mayor empresa, más empleados, para poder influir en más vidas. Te mueves en el área pública, Señor, dame contacto, dame lo que sea, dame gracia, pero yo quiero estar en un lugar de más influencia. Y Jabes entendía que la única forma en que él podía glorificar el nombre de Dios era ensanchando su territorio. ¿Qué territorio necesita usted ensanchar?
Tal vez su trabajo necesita ascender. Tal vez usted dice, no, es que yo tengo una tiendita en la esquina. Pues vuélvalo un hipermercado. ¿O no? Señor, por favor, que el Señor nos desafíe, nos lleve a que si nosotros no ocupamos los lugares de preeminencia, otro los va a ocupar para lo malo. Usted me dice, César, pero yo no tengo capacidad, no tengo talento. Hermano, todo lo que le haga falta para usted administrar el territorio que Dios se lo puede dar. Usted cumpla con pedir, Señor, ensancha mi territorio. Creo que eso lo dice de una manera muy diciente una canción de Hillsong. Y traje una estrofa que me impactó mucho y quiero leérsela para que usted sepa que Dios quiere ensanchar su vida y que usted sueñe de esa manera. Dice así: tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado a estar en tu presencia. Solamente les digo, hermanos, la única limitación para ir más arriba somos nosotros mismos. Nosotros debemos anhelar, dame mayor autoridad, mayor bendición. ¿Con qué objeto? No satisfacer mi ego, mi orgullo. Es porque yo quiero glorificar, honrar tu nombre, quiero extender tu reino. ¿Cuántos van a orar? Ensancha mi territorio. ¿Pero van a orar de verdad? Colocándole el, oh Señor, ensancha mi territorio. Eso es bien importante. De esa manera es que podremos empezar a resplandecer. ¿Cuál fue la otra cosa que pidió? Si tu mano estuviere conmigo. Si tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios en la Biblia simboliza el poder de Dios. Cuando Dios manifiesta su poder y su fuerza. Pero también dice que es guía, nos guía por el camino que debemos andar. Nos muestra el camino que debemos recorrer. Pero también la mano de Dios sobre algo significa la presencia de Dios para darle poder a una persona. Presencia de Dios. Y Jabes oró eso, le dijo, Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo. A mí me gusta Jabes por una razón, no anhelaba solo bendición. Bendición la anhela todo el mundo. Ensancha su territorio, algunas personas quieren ser más influyentes. Pero yo les digo, hermanos, no encuentro muchas personas que vengan a la casa de oración para decir, por favor, Señor, oh Señor, te lo suplico, dame tu presencia. Que tú estés a mi lado. Y estoy convencido que más importante que la bendición, que el hecho de que el Señor ensanche nuestro territorio, es el hecho de que la presencia de Dios está, porque lo otro nos será dado por añadidura. ¿Saben, hermanos? Creo que la vida cristiana, los cristianos serían totalmente diferentes. Si el mayor anhelo de su vida sería tu presencia, Señor. Quiero tu presencia, quiero que tú estés conmigo. Voy por la calle, que tú estés conmigo. Estoy en mi trabajo, que tú estés. Estoy haciendo este negocio, que tu presencia esté ahí. Cuando personas aprenden de verdad a orar porque la presencia de Dios se manifieste, miren, hermanos, lo milagroso, lo sobrenatural, lo imposible ocurre. Porque cuando Dios manifiesta su presencia, porque Él está en todo lugar, pero cuando Dios manifiesta su presencia, cosas comienzan a cambiar. Pero nosotros no pedimos eso. Es más, uno encuentra con tristeza muchas veces que personas quieren estar en un lugar alto, pero sin Dios. Se acuerdan de Dios cuando están abajo, pero Jabes fue un hombre que estando en la angustia, siendo llamado dolor, buscó la presencia de Dios. Pero también le oró, el día que me bendigas, el día que me prosperes, el día que ensanches mi territorio, una cosa te pido, Señor, que tú sigas estando conmigo. ¿Cuánto le caen bien ese tipo? A mí me parece espectacular. Lo digo, hermanos, porque yo veo el contraste constantemente en mi ministerio. Veo personas que inician buscando la presencia de Dios. Señor, bendíceme, bendíceme. Y yo les aseguro, Dios te va a bendecir. Porque Él cumple su palabra. El problema es cómo reaccionamos después. Y encuentro ese contraste en personas que han orado profundamente por una bendición de Dios para luego usar la bendición de Dios como una excusa para no seguir caminando con Él. Yo puedo contarles cientos de historias de hombres que vinieron quebrados financieramente, hogares destruidos, mal, así con lágrimas en los ojos, como diría mi abuela, chillando. Y hoy, por favor, una ayuda, que Dios me ayude, ore por mí, que el Señor me dé una palabra. Y luego encontrarlos uno y decir, oye, no te he vuelto a ver. No, pastor, usted no sabe, Dios fue increíble, me bendijo y ahora no tengo ni tiempo de ir a la iglesia.
No tengo tiempo para esto. Porque comienzan a idolatrar la bendición en lugar de adorar a aquel que les dio la bendición. Mas, ¿saben, hermanos? Yo veo personas en crisis y sé que no van a permanecer toda su vida. Un día Dios los va a bendecir. Si son fieles y caminan con Dios. Mi preocupación es, ¿qué va a pasar cuando Dios te bendiga? Algunos la tienen clara y saben, si Dios me bendice, yo seguiré caminando con Él. Y así como estuve en la escasez, y así como estuve en la necesidad buscándote, te buscaré cuando tenga la abundancia y cuando tenga la provisión. Pero para eso, hermanos, hay que de verdad desear, anhelar y orar, Señor, dame tu presencia. Jabes anhelaba esa presencia. Y por eso pedía específicamente, Señor, dame tu presencia. Y quiera el Señor que el día que Dios responda a la oración de bendecirte y responda esa oración de ensanchar tu territorio, no se te olvide esto. Esa bendición se puede volver en maldición si tú no estás caminando con Dios. Si tú no sigues anhelando la presencia de Dios. Suele la casa de oración llenarse de personas que traen sus necesidades. Muy pocas vienen a dar gracias. Muy pocas vienen a celebrar que Dios les ha bendecido. Pero lo correcto sería, como hacía David, iba a la guerra, obtenía la victoria y volvía a la casa de Dios a darle gracias, a pagar los votos delante del Señor porque lo había bendecido. Porque David quería seguir caminando con la presencia de Dios en la guerra y en los tiempos de paz, en la abundancia y en la escasez. Así que, hermanos, parte de nuestra oración debe ser, Señor, que nunca me aparte de ti, que yo siga. Y la ventaja de todo esto es que si pedimos esa presencia de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Nos lo va a conceder. Y por último dice, líbrame del mal para que no me dañe. Jabes vivió el dolor y él sabía que detrás de eso había un enemigo. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Y la gente que ignora esto desconoce las maquinaciones del enemigo y por eso el enemigo lo sigue engañando. Le sigue enfermando, le sigue destruyendo y no saben que hay un poder de las tinieblas que está operando. Pero es claro que si nosotros no le pedimos a Dios que Él nos libere de ese tipo de cosas, nunca seremos libres porque el que nos puede libertar, ¿quién es? Dios. Porque Cristo fue el que lo venció en la cruz del Calvario, Cristo lo derrotó. Dice Pablo, lo exhibió públicamente como vencido. Y nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores significa, Cristo hizo el trabajo y nosotros disfrutamos el resultado. ¿Sí es así o no? Yo cada vez que me siento a la mesa, yo digo, soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque hubo una señora que estuvo lavando los trastos, colocando el aceite, preparando la comida, la sudó ahí haciendo, y luego me sirve, yo soy más que vencedor. Ella trabajó y yo como. Eso hizo Cristo, fue a la cruz, sufrió por nosotros y todo, y Él nos da la victoria. Por eso nosotros debemos entender que solo pegados de Cristo, caminando con Cristo, es que nosotros podemos derrotar al enemigo. Hay gente que pretende, yo puedo solo. Pero hermano, usted no puede solo, primero por esto. Usted es carne y Satanás es espíritu. Y eso es una ventaja sobre usted, tiene eso. Satanás tiene un poder espiritual que usted no posee. Si hay algún poder en usted es el del Espíritu Santo, no suyo. Así usted nunca podrá derrotar al enemigo. Y usted no está convencido todavía que el enemigo es más poderoso en ese sentido que usted, simplemente piense esto, el diablo es mucho más viejo que usted. Así que tiene más mañas, mucho más cancha en engañar. Imagínense, él está antes de la creación del mundo. Así que sabe más que usted. Así que uno tiene que ser consciente. Desafíos vendrán, tentaciones vendrán, trampas del enemigo. Y la única forma en que yo puedo derrotarlo es que yo me aferre al Señor y le pida, guárdame del mal, Señor. Guárdame la tentación, guárdame esa vocecita interior que me está empujando constantemente a hacer las cosas que están en contra de tu voluntad. Ayúdame, Señor, a vencer mis debilidades en mi carne, porque tú no puedes. Pero si tú le pides al Señor victoria sobre eso, ¿qué dice la Biblia que el Señor va a hacer? Y el que está a su lado, te lo va a conceder. ¿Qué va a hacer el Señor? Te lo va a conceder. Yo puedo decirles, hermano, con toda sinceridad, que si hay una convicción en mi corazón es, a pesar de persecuciones, de críticas, de murmuraciones, de estar rodeados de tinieblas y todo lo que usted quiera, yo tengo la certeza que nosotros derrotaremos al enemigo, porque hermanos, hemos orado, hemos buscado, hemos creído y hay una convicción en mi corazón.
Dios responde la oración, Dios concede lo que pedimos. Y si Él nos dice que vamos a resplandecer, oremos que resplandezcamos y tenga la certeza, nos hará resplandecer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo de esa manera? Por eso, hermanos, yo simplemente termino diciéndoles esto. Jabes está ahí, como un injerto metido en toda una genealogía. ¿Para qué? Para dejarnos un mensaje de parte de Dios. Y tenemos un Dios que es poderoso, nos ama, desea lo mejor para nosotros y por eso concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos ha concedido? Lo mismo que concedió a Job, nos va a conceder bendición. ¿Sí es así o no? ¿Va a conceder qué cosa? Tener más territorio, más autoridad para glorificar el nombre de Dios. Nos va a conceder el que derrotemos al enemigo. Pero todo eso es resultado de tendremos su presencia, anhelaremos su presencia. ¿A quién se le dará eso? Al que esté dispuesto a venir a Él con intensidad de su corazón, con el deseo de su corazón, decirle: oh Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, dame tu presencia, dame la victoria sobre el enemigo. Yo estoy seguro que a Jabes no le dio eso de un momento para otro, él lo pidió y mañana se lo dio. No, fue un proceso. Pero llegó un momento en que Jabes, tal vez, me lo imagino yo, reunido con su familia, con algunos amigos, testificó. ¿Qué fue lo que testificó? Hermanos, ustedes saben, yo me llamo Jabes porque mi mamá me puso dolor. Siempre creí que por mi culpa mi mamá había sufrido, mi familia estaba mal, había ruina, había escasez. Pero un día me acerqué al Señor, lo busqué de todo mi corazón y le pedí a Él. Le pedí bendición, le pedí que ensanchara mi territorio, le pedí que su presencia me acompañara, le pedí que me diera victoria sobre mis enemigos. Y hoy puedo decirles a ustedes, el Señor me lo ha concedido. Ustedes pueden ver que ahora soy bendecido, tengo influencia, Dios está a mi lado, mis enemigos han sido derrotados. Hermanos, mucho del éxito de esta iglesia va a ser resultado de que cada uno de los que está aquí hoy, un día sea como Jabes y diga: el Señor me ha concedido lo que le he pedido. Y quiera Dios que sea así, por el bien de esta nación y para que podamos ser luz en medio de esta tierra. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los use de esa manera? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar. Señor, te damos gracias por la presencia tuya, por el poder de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, en esta hora y toca el corazón de cada persona que está aquí. Hoy, levántalo, Señor. Haz que levanten sus ojos del dolor, de la angustia, de la necesidad y puedan poner los ojos en ti y decir: hay un Dios que nos amó, que creó todas las cosas, un Dios que fue a la cruz del Calvario y que en este día simple y llanamente nos está diciendo: yo concedo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitamos? No muchas cosas, solamente tu bendición. Que nos bendigas en esas áreas de nuestra vida donde hay ruina, donde la maleza ha entrado, donde el desierto ha penetrado. Ahí necesitamos tu bendición, que vuelvas a dar vida, que vuelvas a renovar. Necesitamos que ensanche nuestro territorio, que nos quite nuestros miedos, nuestra vida cómoda y aceptemos retos nuevos. Territorio más grande, Señor, para honrarte, para glorificarte. Saca hoy del corazón de este pueblo tuyo la comodidad, el conformismo, la tibieza espiritual, que anhelen territorios más grandes. Hoy, Señor, reviste a cada uno de la autoridad para enfrentar al enemigo, para derrotar el poder de las tinieblas. Hoy, Señor, despierta aquí una iglesia que anhele tu presencia, que de verdad desee que tu presencia esté. Aun cuando están en crisis te busquen, pero cuando también tengan toda la abundancia, sigan buscando tu dirección, tu sabiduría, tu consejo. Para que, Señor, seamos un día un pueblo que pueda testificar en las naciones de la tierra que tú nos has concedido tu bendición y tu presencia. Podamos ser ejemplo a otros de que tú eres el que concedes todas las cosas. Por eso queremos pedir hoy lo más importante: concédenos tu presencia, que tu mano esté sobre mí. No queremos salir de este lugar sin esa presencia tuya, que nos da bendición, que ensancha el territorio, que nos da victoria sobre el enemigo. Por eso te pedimos
Que tu presencia hoy venga a mi vida. Dígale eso al Señor, que tu presencia venga hoy a mi vida. Que yo tenga hambre y sed de tu presencia.